Schools. I want to welcome the superintendent of Santa Rosa City Schools once again, Ms. Ana Trunell, and she has several colleagues that she's bringing to the conversation. Bienvenida una vez más, Superintendente Ana Trunell, quien trae a sus colegas del Distrito Escolar de Santa Rosa. Welcome. Thank you so much for having us again today. So happy to be back, and we have some important information to share with our community this evening. Pues muchísimas gracias por recibirnos otra vez. Me alegra estar aquí de nuevo y tenemos alguna información importante que vamos a compartir con las familias esta noche. My partners here this evening, we have Kelly Dillon, our Executive Director of Educational Services, Mr. Tim Zolinardo, our Executive Director of Educational Services, and the one and only Daniel Bigelow. Pues ahorita está describiendo las varias colegas que tenemos aquí esa noche, comenzando con la señora Dillon, quien es una de las directoras en la Oficina de Servicios Educativos, y también al señor Zolinardo, otro director ejecutivo en la Oficina de Servicios Educativos, y yo, Daniel Bigelow, yo soy el intérprete o traductor del distrito en como se dice aquí. Thank you so much. So tonight we're going to talk with you all about state testing that is coming up, also summer programs, and a reminder about spring break. And I'm going to open it up to my team, whoever would like to start. Pues vamos a hablar esa noche un poco de las pruebas estatales, un poco sobre los cursos de verano, los varios programas que se ofrecen durante el verano y un mensaje importante sobre las vacaciones de primavera. Y entonces la superintendente Trunell dio la palabra a su equipo. Pues pueden comenzar. All right, thank you, Mr. Zolinardo. Good evening. My name is Kelly Dillon, and I'm happy to be here tonight to share with you some information about our programs for this summer. Pues buenas tardes, me llamo Kelly Dillon y estoy aquí para compartir alguna información sobre los programas durante el verano. All right, so this is about the time of year that when we like to begin informing parents about the summer learning and enrichment opportunities that we will have available for their children, June and July. Pues en ese momento del año es el momento cuando típicamente anunciamos o proveemos información a los papás sobre los programas que vamos a ofrecer durante el verano, programas académicos y programas de enriquecimiento durante los meses de junio y julio. Santa Rosa City Schools has always had a very strong commitment to offering a really robust summer program. However, last summer, we really kind of added and enhanced the summer programs by adding in some longer and some more programs to our families, really acknowledging kind of what students had experienced with the pandemic and wanting to offer them more learning opportunities. Pues el Distrito Escolar Santa Rosa City Schools siempre ha mantenido un compromiso muy fuerte con un buen programa durante el verano, pero durante el año pasado, especialmente después de la pandemia, identificamos una necesidad de ampliar los programas disponibles y ahorita ofrecemos más programas y mejores programas en comparación con el pasado. Y realmente es el resultado de la pandemia. Estamos respondiendo a eso. So we are pleased to share that we are once again offering a very robust summer program for our students. Pues nos alegra anunciar que otra vez este año vamos a tener un programa muy exhaustivo para estudiantes este año. And we have a wide variety of programs that range, serve students from kindergarten all the way to really up to age 22 in some of our specialized programs. Pues ofrecemos una gran variedad de programas desde los niños de kinder hasta, en ciertos casos, hasta la edad de 22 años para ciertos niños en programas específicos. And I would say all programs have an academic focus and help students in that way, but we have a range of programs that are perhaps more academic focused in terms of reading and math, and some that are really more about social emotional well-being as well, and really getting students outdoors and in nature. Pues todos los programas tienen un enfoque o un aspecto académico
ciertos están más, hay concentraciones sobre, por ejemplo, lectura o matemáticas. En otros casos estamos investigando más o apoyando más el bienestar socioemocional de los niños y estamos tratando de poner a los niños en el aire libre, fuera de los salones. So we want to direct families right now to kind of learn more about our summer programs to our website, which we updated today with all of our summer programs, including contact information and dates. Pues queremos que las familias vayan o naveguen a nuestro sitio web con los datos más recientes que acabamos de publicar hoy, con todas las actualizaciones, con los datos y información de contacto y los nombres nombres de las personas y nombres de los programas, todo está ahí. And so this is a great place to see the wide variety of programs and also to see what might work for your children and your family in terms of dates and times over the course of the summer. Pues es un gran lugar para encontrar la gran variedad de programas, para encontrar los programas que son mejores para ustedes, para su familia, para sus hijos y también ver los horarios y las fechas de los programas. And so in closing, I would just say one of the big questions probably most of our families have is how do I get my child enrolled in one of these programs? And so I do want to share that with the wide variety of programs, we have some programs that are by invitation. They might be around credit recovery for our high schools. And so it might be an invitation by a high school counselor, or it might be a program that targets a particular skill or need. And then others that are applications will just be widely distributed. So please check the website for this information and be on the lookout for information coming home from your children. Pues para resumir, estos programas están ahí y la más gran pregunta que recibimos es cómo puedo inscribir a mis hijos en estos programas, pero con la gran variedad de programas, la manera depende un poco del programa en particular. En ciertos casos, por ejemplo, para niños que necesiten recuperar créditos académicos para las preparatorias, deben de esperar una invitación enviada, por ejemplo, por un consejero de la escuela o alguien en la escuela invitándolos a participar en este programa. Ciertos programas están diseñados para ciertas habilidades, ciertas necesidades, ciertas materias. Y en estos casos, todos los programas están en la lista en el sitio web, pero cada escuela va a enviar estas invitaciones poco a poco o pueden investigar eso más a fondo en su escuela. All right, so we hope that families will take a look at the website and encourage them to reach out if they have any questions. Pues esperamos que todas las familias puedan ver el sitio web o pueden ponerse en contacto con nosotros si tienen alguna pregunta. Good. And again, just reminding people, the website is srcschools.org. Pues recordándole a la comunidad que la página web del Distrito Escolar de Santa Rosa es SRC Schools, así como suena, .org. Y una vez más, para la gente que está viendo esto en YouTube o que puedan tener acceso en YouTube después, ahí voy a poner la liga directamente para que puedan ir a la página. Good. Great. Thank you for having us here today. Qué bueno, gracias por tenernos aquí otra vez esta noche. I would like to share just a little information about state testing. Yo deseo compartir solamente un poco de información sobre las pruebas estatales. The first thing to know is that a lot of this is summarized and also contained in the superintendent's newsletter for March, in case any of this is too much information at one time. Si esa información es demasiado para usted en ese momento, es importante tener en cuenta que toda la información que vamos a discutir esta noche se repite en el boletín de noticias de marzo de la superintendente. So every year, the state of California has public schools do testing, which is often referred to as smarter, balanced tests. Pues cada año el Estado requiere que los distritos escolares lleven a cabo ciertas pruebas estatales, también muchas veces conocidas como Smarter Balanced. These usually are near the end of the year, and this year the testing window opens up on April the 4th,
and school sites are able to make individual decisions regarding exactly when the testing will take place. Pues los exámenes normalmente suceden cerca del final del año más o menos. En este caso, este año, la ventana para los exámenes comenzó el 4 de abril, pero cada escuela puede determinar específicamente cuáles fechas que van a utilizar para las pruebas. Pueden customizar, si quiere, el horario de las pruebas a partir del 4 de abril. One of the most important things to understand is that the scores for these state tests get released at the beginning of the next school year. So it's more about informing families and students about how an individual student's doing academically, and not about impacting grades or some other thing that might make a student a little more nervous this year. Pues la más importante cosa que debe de saber es que los papás, las familias van a recibir los resultados típicamente a principios o un poco antes de principios del próximo año escolar, pero damos este aviso para que las familias y los estudiantes sepan que estos exámenes no afectan las calificaciones actuales que están recibiendo en sus clases. Es nada más una evaluación para proveer información sobre el progreso del estudiante durante el año pasado. Another important thing is it's been a few years since some students have used or taken Smarter Balance tests due to disruptions from things in our community like COVID-19, and that could make it feel like a new experience again for some students. Pues otra cosa que necesitamos tener en cuenta es que unos años han pasado después de la última vez que los niños tomaron las pruebas Smarter Balance. Y eso fue debido a las interrupciones en la comunidad con la pandemia de COVID. Y por eso creemos que eso posiblemente sería una nueva experiencia otra vez para los estudiantes porque no han tomado la prueba en los últimos años. So the second big thing to realize is that Santa Rosa City Schools staff knows this and is a partner in helping students go through the experience and have it be a positive one. Pues la segunda cosa importante que deben de saber todos es que el distrito escolar realmente trabaja conjuntamente con los niños para que sea una experiencia positiva. The third important thing for families to know is that the Smarter Balance tests will be taken on students' individual Chromebooks. And so bringing those to school and having those ready to go during the identified testing days is important. Pues la tercera cosa importante que deben saber las familias es que los niños toman las pruebas Smarter Balance por medio de su computadora portátil Chromebook, conocidas como Chromebooks. Y en estos días, cuando los niños están tomando el examen, deben de llevar sus Chromebooks a la escuela y deben de estar cargados y listos para trabajar sobre la computadora. And the final things I'll mention is what subject matters do these tests cover? Pues la última cosa que voy a discutir es las varias materias que se evalúan por medio de estos exámenes. So it covers English language arts, mathematics, and science. Pues las tres materias que están evaluando son inglés, matemáticas y ciencias. For English language arts and math, all students in grades 3 through 8 and grade 11 will take those. Para las pruebas de inglés y las pruebas de matemáticas, todos los niños de los grados de 3 a 8 y también en 11avo otra vez, estos niños toman estas dos pruebas, inglés y matemáticas. For the science, it'll be grades 5, 8, and 11, and it will also include grade 12 this year. Pues para la prueba de ciencias, todos los estudiantes de grados 5, 8 y 11 toman la prueba. Y este año, además, los niños de grado 12 van a tomar la prueba de ciencias. Eso no es normal, es diferente. Once again, a lot of information that was just shared can be found in the Superintendent's March newsletter, and I want to make sure now to provide time for the superintendent to speak to the community. So thank you. Pues otra vez, la información que presentamos aquí esta noche se puede encontrar en el boletín de noticias de la superintendente de marzo, pero ahorita el señor Saldonado está dando la palabra otra vez a la señora Trunell para que pueda hablar ante la comunidad un poquito.
Thank you, Kelly, and thank you, Tim, for that information. The last thing that we just want to do is remind our community that we start spring break tomorrow. So schools are closed tomorrow and all through next week, and schools will resume in session on March 28th, on Monday, March 28th. Pues gracias a Kelly y Tim por esa información. Y una última cosa que queremos discutir o presentar a las familias es que estamos por comenzar las vacaciones de primavera y comenzarán mañana, es decir, el día viernes, y van a continuar durante toda la próxima semana. Y el día lunes 28 de marzo estaremos de regreso en todas las escuelas. So we hope that our students and our families, our staff who take advantage of vacation next week are able to rest, reconnect, and get ready for the rest of the school year. Pues esperamos que todos los estudiantes, todas las familias, todo el personal del distrito escolar se aprovechan de estas vacaciones para descansarse, para reconectarse con los que están alrededor de ellos y de prepararse para venir otra vez para completar este año escolar. And thank you so much for having us this evening. Y muchísimas gracias por recibirnos esta noche otra vez. Definitely. Thank you for making the time and being here to share and update the community on the many things that are happening. My last question to you, Superintendent, just because, as I mentioned in a previous segment of the show today, I was at Healdsburg High School today, and they said today was the first day that they did not require masks on campus. Many administrators were not wearing masks. Interestingly enough, the majority of the kids were wearing masks. And with the high number of 5-year-olds to 16-year-olds that are not vaccinated, what is the situation in regards to masks at Santa Rosa City Schools? Entonces, rápidamente, la última pregunta que tengo para usted, superintendente, es ¿qué es la decisión que tienen ahorita ustedes acerca de las máscaras? El día de hoy estaba mencionando que fui a Healdsburg y ahí administradores, algunas de ellas no tenían máscara y así es como aprendí que ya no son mandatorias ahí, pero la mayoría de los muchachos, muchachas, niños, niñas tenían las máscaras. Y es importante porque sabemos que un número muy grande de niños, niñas de 5 a 16 no están vacunadas. ¿Cuál es la situación en su distrito? So thank you for the question. We extended the requirement for wearing masks through today. Our board had taken action last Wednesday night to transition from masks being required to strongly recommended by this past Monday. However, knowing that we needed transition time to help everyone understand what that looks like, what that means, how to do that safely, we took 4 additional days to do that. So starting Monday, March 28th, we are transitioning from masks being required to masks being strongly recommended. Pues gracias por la pregunta. Extendimos el requisito para la necesidad de usar cubrebocas en nuestra escuela durante esta semana para dar un poco de tiempo para la transición y prepararnos para este cambio. El miércoles pasado por la noche o durante la semana pasada, la semana anterior, la administrativa aprobó este cambio, esta transición. Y a partir del día lunes 28 de marzo, vamos a mantener una expectativa en la cual los niños pues se recomiendan firmemente el uso de cubrebocas, pero ya no habrá un requisito de llevar cubrebocas. Es decir, otra vez, después de las vacaciones de primavera y cuando estamos de regreso aquí. Pero todavía recomendamos firmemente el uso de cubrebocas en el distrito escolar. Thank you once again to all of you for making the time and being with us. And I look forward to our next conversation in the next couple of weeks. Gracias una vez más a todos y todas ustedes. Cuídense. Bye-bye. Bye-bye.